Testigos de la esperanza 2. Dios no falla, aunque todo parezca perdido. 1. El pan que me sostuvo. Rosa, madre soltera y enfermera en pandemia, sobrevive al caos gracias a la Eucaristía diaria que descubre en una capilla oculta. Tema: la fuerza espiritual de la comunión frecuente en tiempos de crisis. Los días que no terminaban. Rosa llevaba 11 horas sin sentarse. Los pasillos del hospital olían a desinfectante, a miedo y a cansancio. Cada tanto, un monitor cardíaco rompía el silencio con su pitido urgente. Pero lo peor no eran los sonidos, era el silencio que venía después de ellos, el que confirmaba que otro más se había ido. Llevaba 5 meses sin un solo día libre. 5 meses desde que la pandemia lo cambió todo. Los turnos dobles, la escasez de insumos, las noticias sin descanso, y el rostro de su hija, Aileen, al otro lado del celular preguntando: ¿hoy tampoco vas a venir, mamá? Rosa apretaba los dientes. No podía permitirse llorar en público, ni debilitarse. Era madre soltera y enfermera en la zona COVID del Hospital General. Una mezcla peligrosa entre responsabilidad, soledad y fe fracturada. Había perdido a su mejor amiga por el virus. Había visto morir a una mujer embarazada sin poder decirle una palabra de consuelo. Y en las noches, cuando llegaba a su cuarto de guardia, todo lo que hacía era mirar el techo y pensar: Dios, si estás ahí, ¿dónde te has metido? Pero lo que Rosa no sabía es que Dios ya había salido a buscarla, y lo haría de la manera más humilde, más escondida, más transformadora, a través del Panamá, del pan que no sacia el cuerpo, sino el alma, del pan que no desaparece cuando llega el caos, del pan que la estaba esperando en una pequeña capilla, oculta incluso para muchos que decían creer. El vacío que no llenan las fuerzas. Esa noche, Rosa salió del hospital pasadas las 11. El aire era espeso, como si también él llevara mascarilla. Caminó sin apuro, arrastrando los pies, como quien no huye del cansancio porque sabe que no hay a dónde escapar. Subió al transporte público y se dejó caer en el asiento junto a la ventana. Desde su bolso colgaba un escapulario viejo, uno que su abuela le había dado años atrás, cuando todavía rezaba el rosario y soñaba con ser doctora. Ahora solo quería sobrevivir. Sobrevivir para su hija, para los pacientes, para lo que fuera que quedaba de sí misma. Cuando llegó a casa, Aileen dormía. Había dejado un dibujo en la mesa, una enfermera con alas, una niña tomada de su mano, y un corazón enorme sobre ellas. Rosa lo miró en silencio. ¿Ángeles? No se sentía ni cerca de eso. Se sentía vacía, demasiado vacía para llorar, demasiado rota para rezar. Se duchó rápido, preparó un poco de arroz para el día siguiente, y se arrodilló frente al pequeño altar de su habitación. Una imagen del Sagrado Corazón, una vela ya gastada, y una Biblia abierta en los Salmos. Pero esa noche, no pudo decir ni un Ave María, solo murmuró: Señor, si estás, si todavía te importa, no me dejes caer. Y aunque no lo sabía, esa súplica simple, agotada, abrió una grieta en el cielo, porque cuando el alma ya no puede hablar, y solo gime en silencio, Dios escucha más fuerte, y estaba por responder, pero no con rayos ni truenos, sino con un pequeño altar escondido en la ciudad, y un sacerdote anciano que no sabía descansar. Una capilla olvidada. 2 días después, Rosa salió antes de su turno. Tenía que recoger unos insumos médicos. En una clínica cercana, aprovechó para caminar. Necesitaba despejar la mente, o al menos intentarlo. Las calles estaban desiertas, negocios cerrados, mascarillas tiradas en las banquetas, y carteles de "se renta" por todos lados. El mundo parecía suspendido. Al pasar por una esquina olvidada del centro, Rosa notó una pequeña reja abierta. Detrás, un edificio antiguo, cubierto de musgo y bugambilias.
Encima de la puerta, casi borrado por el tiempo, se leía Capilla de San Rafael Arcángel. Recordó vagamente haber pasado por ahí de niña, pero juraría que llevaba años cerrada. Empujada por algo más fuerte que la curiosidad, entró. El interior era oscuro, pero cálido. Había bancos de madera, vitrales empolvados y una lámpara votiva encendida, y en el centro del altar, una custodia dorada, con el Santísimo expuesto. Rosa se detuvo en seco. El aire en su pecho pareció congelarse. La hostia estaba ahí, simple, silenciosa, viva. Un hombre mayor, con sotana gris, salió de una sacristía lateral. Sonrió con la naturalidad de quien esperaba visitas. Bienvenida, ¿primera vez aquí? Rosa asintió, incómoda. No sabía qué decir. No sabía siquiera por qué había entrado. El sacerdote habló con dulzura. Él ya te esperaba. Aquí nunca. Está cerrado para los que buscan fuerza. Ella bajó la mirada. Sintió un temblor recorrerle el alma. No entendía nada, pero algo dentro de ella se quebró, y antes de saber por qué, se arrodilló. Por primera vez en mucho tiempo, su alma agotada se inclinó ante un Dios que no gritaba, pero que la estaba mirando desde el Panamá, el pan en medio del ruidono. Supo cuánto tiempo estuvo ahí, de rodillas. El silencio de la capilla era profundo, pero no era vacío. Era distinto al del hospital, donde el silencio solía anunciar la muerte. Aquí, el silencio tenía vida. Rosa cerró los ojos, y por primera vez en meses, no pensó en termómetros ni oxímetros, ni en pacientes que ya no volverían a despertar. Solo pensó en él, en ese círculo blanco, sencillo, que tantos años había olvidado mirar con fe. El sacerdote se acercó en silencio y colocó un banco a su lado. «Te ves cansada», dijo con voz grave, como un abuelo hablando a su nieta. Rosa no respondió. Él continuó, sin prisa: «Cristo en la Eucaristía no quita la tormenta, pero es el pan que te permite caminar sobre el agua». Ella soltó una risa nerviosa. «No tengo fe, padre, solo vine porque algo me trajo». El sacerdote la miró con ternura. «Entonces tu fe está viva, porque viniste». La fe no es sentir, es decidir buscar, aunque no sientas nada. Rosa lo miró, incrédula. «¿Y si no tengo fuerzas?». «Por eso él se queda en el Panamá, para darte lo que tú ya no puedes fabricar por ti misma». Ella se quebró. Las lágrimas que no había permitido salir durante meses brotaron como lluvia de su interior, y el anciano no la interrumpió, solo la dejó llorar, ante Jesús Eucaristía, ante el Dios que no había respondido con palabras, pero que había esperado en silencio. «Todo este tiempo, el alimento invisible ven cada vez que puedas», le dijo el sacerdote antes de despedirse. «Aunque sea 5 minutos, aunque no digas nada, solo ven». Rosa asintió, todavía con los ojos húmedos. Antes de salir, se acercó a la pequeña mesa lateral donde había estampitas y libros de oración. Tomó una sencilla, una imagen del Cordero de Dios y una frase: «Yo soy el pan de vida, el que viene a mí, no tendrá hambre jamás». JN 635 guardó la estampa en su bolsa y volvió al hospital, pero algo en ella había cambiado. No era que su cuerpo doliera menos, ni que los turnos fueran más cortos. Tampoco el dolor de ver partir a los pacientes se había ido, pero ya no estaba sola. Desde ese día, Rosa comenzó a visitar la capilla cada mañana antes de entrar al hospital. No siempre podía quedarse mucho. A veces solo eran 5 minutos. Un Padre Nuestro murmurado, un suspiro entregado, un beso a la cruz. Pero en ese pequeño acto, en ese sencillo momento frente al Santísimo, Rosa volvía a respirar. En medio de la pandemia, donde la muerte era lo más visible, ella encontraba alimento invisible, y cada vez que salía de la capilla, sentía que su corazón, aunque cansado, podía seguir amando, porque ahora entendía que no era ella quien sostenía el día, era él quien la sostenía a ella.
El milagro de seguir los días seguían siendo difíciles. El virus no daba tregua, compañeros de trabajo se contagiaban, algunos no volvían. Rosa, sin embargo, comenzaba a vivir los mismos días con una mirada distinta, no porque todo estuviera bien, sino porque algo dentro de ella se había despertado. Una madrugada, mientras cambiaba el suero de un paciente, notó que un joven lloraba en silencio. Tenía apenas 20 años. Había perdido a su padre hacía 2 semanas, y ahora luchaba por respirar. Rosa tomó su mano, con los guantes aún puestos, y con voz suave le dijo: «No estás solo, yo también estoy cansada, pero sé que Dios no nos ha soltado, y te prometo que voy a rezar por ti, ahora mismo». El joven la miró con ojos asustados, pero agradecidos. Y en ese instante, algo extraño ocurrió. Por primera vez en su vida como enfermera, Rosa rezó con un paciente. No fue un rosario entero, solo un Ave María, en voz baja, mientras le sostenía la mano. Pero al salir de la habitación, supo que algo nuevo había comenzado en ella. No era solo enfermera, era también instrumento, y cada día, antes de colocarse la bata, se santiguaba y repetía en su interior: «Señor, que hoy no reparta solo medicina, que también reparta tu paz». Y así, en medio del dolor, el pan la sostenía, y ella comenzaba a sostener a otros. El altar del hospital. Una mañana, al entrar al hospital, Rosa notó algo inusual. En el área de descanso del personal, donde solían dejar café frío y batas arrugadas, había una pequeña mesita con una vela encendida y una imagen de Jesús misericordioso. Encima, un cartel escrito a mano: «Si necesitas un momento de paz, aquí puedes orar. Jesús te escucha, aunque no hables». Rosa se quedó mirando ese rincón. No sabía quién lo había puesto, pero algo dentro de ella ardió. Sin decir nada, fue al baño, lavó sus manos, y regresó. Se arrodilló frente a esa imagen, con el sonido lejano de los ventiladores y los monitores a su alrededor, y volvió a hacer lo que ahora era su costumbre: entregarse. Comenzó a dejar pequeñas intenciones escritas en papeles, por los pacientes más graves, por los colegas que estaban en aislamiento, por Aileen, que seguía sin entender por qué su madre dormía tan poco. Otros comenzaron a hacer lo mismo. Poco a poco, aquel rincón se llenó de oraciones anónimas, y sin que nadie lo planeara, ese hospital, donde la muerte parecía reinar, se volvió también lugar de esperanza. Un día, Rosa dejó una nota especial: «Gracias, Jesús, por seguir escondido en el Panamá, porque ahí, en tu silencio, me diste fuerza para no rendirme». El verdadero milagro no fue curar, fue poder seguir amando. Y al ponerla sobre la mesa, sintió algo que hacía mucho no sentía: alegría, profunda, silenciosa, verdadera. La niña y el pan. Una tarde, mientras Rosa ayudaba en el área pediátrica, una niña con síndrome de Down le tomó la mano y le sonrió. «¿Tú también amas a Jesús?». Rosa se sorprendió. «Sí, ¿y tú?». La pequeña asintió con una seriedad que solo los niños santos pueden tener. «Mi abuelita me dijo que Jesús está escondido en un pan chiquito, pero que si lo miras con amor, Él te mira también». Rosa se quedó en silencio, no supo qué responder. Las palabras de esa niña le atravesaron el alma como una espada dulce. Si lo miras con amor, Él te mira también. Ese día, al salir del hospital, fue directo a la capilla de San Rafael. La lámpara votiva seguía encendida, la custodia, brillante. Jesús, presente. Se arrodilló y repitió las palabras de la niña, como si fueran una oración antigua: «Te miro con amor, Jesús, y sé que tú también me miras». Sintió una paz tan profunda, que por un instante se olvidó del cansancio, del dolor, del miedo. Solo estaba ella, y el amor que la sostenía.
Rosa ya no era la misma mujer que había entrado rota a esa capilla semanas atrás. No, ahora tenía una certeza: el pan no era símbolo, era persona, y esa persona la amaba. Y cuando una mujer descubre que Dios la mira así, ya nada puede detenerla. Cuando mi hija preguntó por Dios una noche, mientras Rosa cenaba con Aylin, su hija le hizo una pregunta inesperada: «Mamá, ¿Dios también se cansa como tú?». Rosa tragó saliva. El arroz había emoción contenida. «¿Por qué lo preguntas, mi amor?». «Porque te veo muy cansada, pero cuando vuelves de esa capillita, sonríes, y me das besos como si hubieras dormido». Rosa la miró, no sabía si reír o llorar. «Dios no se cansa, Aylin, pero cuando yo estoy con él, me da su fuerza, como si me abrazara desde adentro». La niña sonrió, satisfecha con la respuesta. «¿Puedo ir contigo algún día?». A Rosa se le hizo un nudo en la garganta. «Claro que sí, hijita, y cuando estemos allí, te voy a enseñar a mirar al pan con amor, porque ahí está Jesús». Desde ese día, cada domingo que tenía libre, Rosa llevaba a Aylin a la capilla, le enseñó a hacer la señal de la cruz, a guardar silencio, y a decirle a Jesús: «Aquí estoy». Y lo más hermoso no fue ver a su hija aprendiendo, lo más hermoso fue darse cuenta de que ella misma había vuelto a creer, no por teorías, no por consuelo barato, sino porque en medio de la pandemia, de la muerte, del agotamiento, Jesús Eucaristía la había alimentado, como un pan humilde, como un fuego suave que no quema, pero transforma. Cuando todo se derrumbó, y él me sostuvo un mes después, el virus golpeó más cerca. Rosa dio positivo, la fiebre subió rápido, el cansancio ya no era del alma, sino del cuerpo. Tuvo que aislarse en su propia casa, lejos de Aylin, encerrada en su cuarto. La tos no le dejaba dormir, el oxígeno bajaba, la soledad dolía como puñal. En medio de la madrugada, se abrazó a una pequeña cruz que tenía junto a su cama, temblaba, lloraba, rezaba con los ojos cerrados: «Señor, no me quites a mi hija, y si me toca a mí, dame fuerzas para no tener miedo». El silencio fue total, no hubo milagro inmediato, no una voz desde el cielo, pero entonces, en su mente apareció una imagen: la custodia, el Panamá. Jesús no dijo nada, solo la miraba, y eso bastó. A la mañana siguiente, el oxígeno comenzó a estabilizarse. Los síntomas no desaparecieron, pero no empeoraron. Pasaron los días, y poco a poco, la fiebre bajó, el cuerpo respondió, y en su corazón, Rosa lo supo, el mismo pan que había adorado en silencio, fue el que la sostuvo cuando su carne se quebraba. Él no la había salvado del dolor, pero sí la salvó dentro del dolor. Y eso era mucho más. Volver con el corazón más grande. Rosa regresó al hospital tras 2 semanas de aislamiento. Sus compañeros la recibieron con abrazos y risas nerviosas. Muchos habían enfermado, algunos ya no estaban. Ella caminó por los pasillos con paso más lento, más profundo. Ahora entendía lo frágiles que eran todos, pero también lo infinitamente sostenidos que estaban. Fue directo al rincón de oración en la sala de descanso. La imagen de Jesús seguía allí, al pie de la mesa, decenas de papeles nuevos con intenciones. Rosa se arrodilló y rezó por todos, por los que habían partido, por los que luchaban, y por ella misma, para no olvidar. Al levantarse, dejó su propia intención: «Gracias, Jesús, porque el pan que me diste no fue para llenar mi estómago, fue para levantar mi alma, y ahora sé que el amor no enferma, el amor cura, y tú eres el amor hecho Panamá». Desde ese día, su mirada cambió. Ya no veía pacientes, veía almas. Ya no caminaba con desesperación, caminaba con fe, y cada vez que se ponía su bata blanca, recordaba que no era solo una enfermera, era una portadora del Panamá. Aunque no lo llevara en sus manos,
lo llevaba en su alma, y eso, en medio del caos, era más poderoso que cualquier medicina. Un nuevo turno, una nueva Rosala capilla de San Rafael se había convertido en su refugio. Iba antes de cada turno, y cuando no podía entrar, se quedaba fuera, mirando la puerta cerrada, rezando aunque fuera desde la banqueta. Un día, al entrar, encontró al padre dormido en una banca. Tenía la Biblia abierta en su regazo y una sonrisa serena en el rostro. Rosa sonrió también, se sentó en la última fila, cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Señor, porque me esperaste, porque cuando todo falló, me diste tu Panamá, y me salvaste desde adentro». Comenzó a escribir su testimonio, no para publicarlo, solo para recordarlo, para que Aglín, cuando creciera, supiera quién la había sostenido en los días más oscuros, no su madre, sino el Dios escondido en una hostia silenciosa, y escribió la frase que repetiría 1000 veces después: «El pan que comulgamos no es símbolo, es Cristo, y cuando lo recibes con el corazón abierto, no te quita la cruz, pero te da los hombros de Dios para cargarla». Ese testimonio, con el tiempo, terminaría en las manos de otras enfermeras, y de madres, y de personas rotas que necesitaban recordar que en medio del caos, Dios se queda, Dios se parte, Dios se entrega, en una hostia, en una custodia, en un corazón que vuelve a creer. La procesión invisible ese año, por las restricciones sanitarias, no se pudo hacer la tradicional procesión del Corpus Christi en la ciudad. No hubo alfombras de aserrín, ni cantos callejeros, ni flores lanzadas desde los balcones, pero el padre de la capilla de San Rafael, con su inquebrantable amor al Santísimo, tuvo una idea humilde y silenciosa: haría la procesión dentro del templo, una vuelta sencilla por los pasillos interiores, con pocos fieles, en completo silencio. Invitó a Rosa para acompañar. Ella aceptó sin pensarlo. Cuando llegó, la custodia ya estaba preparada. El incienso llenaba la pequeña capilla, como un eco del cielo. La luz dorada del atardecer entraba a través de los vitrales. El padre levantó el Santísimo con manos temblorosas. Este es aquel que sostuvo a los que ya no están, y que sigue sosteniendo a los que aún luchan, dijo con solemnidad. Rosa, de rodillas, sintió que su alma entera temblaba, mientras la procesión avanzaba lentamente, con solo 7 personas presentes. Ella vio desfilar por su mente los rostros de tantos que había acompañado, los que sanaron, los que partieron, los que creyeron hasta el último respiro, y con cada paso, una certeza la atravesaba como fuego suave: Jesús caminó por el hospital, Jesús caminó por mi casa, Jesús caminó por mi alma. No necesitó multitudes, no necesitó aplausos, solo necesitó creer. Y ahora, por fin, creía con todo su ser, que ese pan era la presencia real de un Dios que nunca se fue. El día que la muerte se doblegó un jueves por la noche, Rosa atendía a una mujer mayor que no respondía bien al tratamiento. La hija de la paciente estaba fuera del país, y nadie más podía acompañarla. Rosa se quedó a su lado más tiempo del necesario, le habló al oído, le sostuvo la mano, le acarició la frente. No está sola, señora Teresa, Jesús está aquí con usted, y yo también. La mujer, con dificultad, abrió los ojos una última vez. Una lágrima rodó por su mejilla. No dijo nada, pero en su rostro se dibujó una paz extraña, serena. A las pocas horas, partió. Rosa lloró, pero no con desesperación, lloró con ternura, con fe, porque sabía que esa alma no se había ido sola. El día siguiente, durante su oración en la capilla, dejó una nueva intención: gracias, Jesús, porque la muerte ya no tiene la última palabra, porque tu pan nos recuerda que hay vida más allá del hospital, vida eterna.
vida contigo. Y mientras el incienso se elevaba una vez más en esa pequeña capilla olvidada, Rosa miró la custodia y susurró: yo también quiero partir así, tomada de tu mano. Había dejado de temer a la muerte, no porque fuera valiente, sino porque había probado el amor que no termina, el pan que da vida, el pan que nunca abandona. Cuando el pan me hizo misionera pasaron los meses, la pandemia comenzó a ceder, las mascarillas desaparecieron poco a poco, y las calles volvieron a llenarse de ruido y de prisa. Pero Rosa no volvió a ser la misma. Donde antes veía solo enfermedad, ahora veía oportunidad de amar. Donde antes había dolor mudo, ahora había esperanza pronunciada. Comenzó a visitar a los pacientes que nadie visitaba. Llevaba estampitas, rosarios, palabras simples y oraciones breves. Pero sobre todo, llevaba algo invisible, el pan dentro de su alma, porque desde que volvió a comulgar, una decisión que tomó después de una confesión larga y dolorosa, Rosa entendió que ya no caminaba sola. Cristo no solo la esperaba en la custodia, ahora vivía en su interior, y eso la volvió distinta, paciente, serena, firme. La llamaban la enfermera de la calma entre sus compañeros. Muchos no sabían por qué, pero ella sí. Cada vez que enfrentaba un turno difícil, cerraba los ojos antes de entrar y repetía: Jesús, tú en mí, yo en ti, haz lo que tengas que hacer. No siempre veía frutos inmediatos, pero sembraba. Y un día, un joven médico le dijo: no sé cómo haces para no quebrarte, pero cuando tú entras a un cuarto, se siente algo distinto, como si entrara paz con bata blanca. Rosa sonrió. No se atribuyó nada, solo pensó: no soy yo, es el pan que me sostiene. Aglín y el primer amén. Un domingo soleado, Rosa llevó a Aglín a misa en la misma capilla donde todo había comenzado. La niña ya sabía estarse en silencio, sabía persignarse, sabía rezar con sencillez, y sobre todo, sabía mirar la custodia con amor. Ese día, al ver al sacerdote elevar la hostia durante la consagración, Aglín la miró con ojos brillantes y dijo en voz bajita: ese es el pan. ¿Qué te salvó, mamá? Rosa la miró y sintió que el corazón se le derretía. Sí, mi amor, ese pan es Jesús, y Él no me salvó solo a mí, también te salvó a ti. Después de la misa, Aglín la tomó de la mano y dijo: cuando crezca, quiero aprender a comulgar. Quiero que Jesús también viva en mí. Rosa se arrodilló junto a ella, la abrazó y susurró: entonces ya estás lista, porque lo más importante no es entenderlo todo, es amarlo con el corazón. Aquel día, Rosa comprendió que su sufrimiento no había sido en vano, que su fe, purificada por el fuego del dolor, había echado raíces en su hija, y supo que la Eucaristía no solo la había sostenido a ella, sino que había comenzado una historia nueva en su familia, una historia que ya no nacía del miedo, sino de la presencia viva de Jesús, en cada misa, en cada hostia, en cada amén susurrado con amor. Testigo del pan vivo con el tiempo. Rosa fue invitada a compartir su testimonio en pequeños grupos parroquiales. Al principio le dio vergüenza, no se sentía digna. ¿Quién soy yo? Solo soy una enfermera cansada, decía, pero el padre de la capilla le respondió con una sonrisa serena: María también era solo una mujer sencilla, y fue a través de ella que el pan bajó del cielo. Eso bastó. Rosa comenzó a hablar, con temblor al principio, con fuego después. Contaba cómo el Santísimo la había sostenido en medio de la pandemia, cómo había sentido su presencia viva en una hostia pequeña, como su hija, con solo una frase, le había enseñado a mirar con fe, y cada vez que hablaba, no era ella la que convencía, era Cristo el que tocaba. Un joven seminarista que la escuchó dijo: nunca había entendido la Eucaristía hasta hoy. Usted no predica con palabras, señora Rosa, usted predica con cicatrices. Rosa lloró esa noche,
porque sus heridas no fueron inútiles, porque su dolor, ofrecido y transformado en adoración, se volvió semilla, y el pan que la había sostenido, ahora sostenía a otros a través de ella. Ya no era solo testigo del dolor, era testigo del pan vivo. La enfermera del Santísimo. Con el paso de los años, Rosa siguió trabajando en el hospital. El mundo volvió a la normalidad, pero ella ya no volvió a ser la misma. Se convirtió en una especie de referencia espiritual entre el personal. Cuando alguien pasaba por un mal momento, lo buscaban a ella, no porque diera soluciones mágicas, sino porque sabían que su paz venía de otro lugar. Un día, una colega le dijo en la sala de descanso: cuando te veo, pienso que hay algo más que medicina en este lugar, que hay un Dios escondido entre las batas y los guantes. ¿Es por eso que siempre entras a esa capillita antes de cada turno? Rosa asintió. Sí, porque yo no podría con todo esto si no estuviera Él. Él, Jesús. Jesús Eucaristía, el pan que no solo me alimenta, me reconstruyó desde las cenizas. Esa frase se corrió como un susurro entre los pasillos, y así, sin buscarlo, Rosa se ganó un apodo entre médicos y enfermeros: la enfermera del Santísimo, y aunque ella se reía al oírlo, sabía que no era un título, era una misión, porque donde está Jesús, donde se le adora en silencio, donde se le recibe con fe, nace la vida, y la vida se multiplica, como aquel día en que partió 5 panes, y alimentó multitudes. Ahora, ese pan vivía en ella, y por medio de ella, volvía a sanar. Un recuerdo eterno. Un día, Rosa regresó a la capilla de San Rafael con una ofrenda especial. Llevaba un cuadro, era una pintura sencilla, hecha por Aglín. Mostraba una hostia brillante en el centro, y alrededor, una enfermera de rodillas, con los brazos extendidos. Debajo, un título escrito con letras torpes pero sinceras: el pan que salvó a mi mamá. El padre recibió la pintura con lágrimas en los ojos. La colocó en una pequeña pared lateral, cerca del altar. Muchos mirarán este dibujo, dijo con emoción, y sabrán que el milagro más grande no fue físico, fue que una mujer rota volvió a vivir gracias al pan del cielo. Rosa miró la pintura. No era una obra maestra, pero era su historia. Cada línea, cada color, representaba noches de lucha, días de oración, turnos interminables, y esa fuerza sobrenatural que solo viene de Cristo. Eucaristía. Gracias, Jesús, dijo en voz baja, al mirar la custodia. Gracias porque estuviste allí cuando nadie más pudo estar, porque me esperaste en silencio, porque me levantaste sin gritar, y porque me mostraste que la vida no está en la ausencia de dolor, sino en la presencia del amor. Aquel día, Rosa no pidió nada, solo se quedó allí, de rodillas, mirando al pan vivo con la misma ternura con la que se mira a alguien que nos ha salvado la vida, porque eso fue lo que ocurrió. El pan la salvó, y por eso, lo amaría para siempre. El pan que me sostuvo hoy. Rosa sigue trabajando como enfermera. Aglín ya es una adolescente, y cada domingo, ambas se sientan juntas en la misma banca de la capilla de San Rafael, donde todo comenzó. Ambas comulgan, ambas se arrodillan, ambas saben que en ese pedacito de pan se esconde la fuerza que no se ve, el amor que no pasa, el Dios que no se cansa. Rosa no se convirtió en santa por dejar de sufrir, se convirtió en testigo, por seguir amando en medio del sufrimiento, y cada vez que ve al sacerdote elevar la hostia y pronunciar esas palabras eternas: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Ella recuerda los días de oscuridad, los turnos interminables, las lágrimas escondidas, el oxígeno bajando, la soledad, la cruz, y también recuerda al Panamá, el pan que no gritó, pero habló a su alma, el pan que no corrió, pero caminó con ella, el pan que no cambió las circunstancias, pero cambió su corazón. Y al mirar la hostia,
Repite en silencio, como un voto eterno: tú eres el pan que me sostuvo, y por ti, seguiré sosteniendo a los demás, hasta el último aliento, y más allá. Hermanos, aquí termina esta historia. Muchas gracias por ver el video, los cuales hago con mucho cariño. Te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas. Es un gran apoyo para mí. También me motiva a seguir con esta labor de llevar historias de fe. Un saludo y muchas gracias.